Ella era invisible en un mundo de oro, hasta que él decidió verla, incluso si eso lo destruía todo. Valeria Torres permanecía de pie en medio del gran salón de baile, rodeada de música, luces y risas que no parecían pertenecerle. El brillo de los candelabros de cristal caía sobre los vestidos de seda y las joyas de la alta sociedad, creando un mundo perfecto, pero cruelmente inaccesible para alguien como ella. Ajustó sus guantes con cuidado, como si ese pequeño gesto pudiera darle la valentía que le faltaba. Era invisible. O al menos así debía serlo. Una dama de compañía no debía llamar la atención, no debía destacar, no debía existir más allá de su función. Y aún así, esa noche, el destino parecía tener otros planes. Mere, conmigo, susurró de repente, sin mirar a nadie en particular. Su voz salió temblorosa, rota por la urgencia. Era un impulso desesperado, un acto que jamás habría permitido en condiciones normales. Pero el hombre que la había estado acorralando toda la noche, el vizconde Víctor Valmont, no le había dejado otra salida. Su cercanía, su insistencia, su manera de mirarla como si ya le perteneciera, todo aquello le helaba la sangre. Valeria no sabía a quién había tomado de la mano. Solo sabía que necesitaba escapar. El hombre no la rechazó. Al contrario, su mano la envolvió con firmeza, cálida y segura, como si hubiera estado esperando ese momento. Un leve giro, un movimiento natural, y Valeria se encontró frente a un desconocido de mirada profunda y presencia abrumadora. Vaya, esto sí que no lo esperaba, murmuró él con una sonrisa apenas contenida. Su voz era grave, tranquila, peligrosamente segura de sí misma. El corazón de Valeria golpeó con fuerza contra su pecho. Quiso apartarse, pero algo en ese hombre la mantenía en su lugar. No era fuerza física, sino una calma extraña, como si por primera vez en la noche alguien no la estuviera juzgando, sino observando. Él inclinó ligeramente la cabeza mientras la guiaba hacia la pista de baile. Supongo que está huyendo de alguien particularmente desagradable, dijo con naturalidad. Valeria dudó. Luego asintió levemente, incapaz de mentir. Sí, del vizconde Valmont. El desconocido soltó una risa baja. Entonces ha hecho bien en elegir otra dirección. La música comenzó a envolverlos. Un vals lento, elegante, casi hipnótico. Sin darse cuenta, Valeria comenzó a seguir el ritmo. Sus pasos eran inseguros al principio, pero él la guiaba con una facilidad inquietante, como si el mundo entero hubiera desaparecido excepto ellos dos. No debería haber hecho esto, murmuró ella, mirando hacia otro lado. Tomar mi mano o sobrevivir la noche. Respondió él con ironía suave. Valeria no supo qué contestar. Finalmente, alzó la mirada. Y lo vio. Ojos oscuros, atentos, con una inteligencia que parecía leerla por dentro. Cabello perfectamente peinado, pero con un aire despreocupado que delataba a alguien acostumbrado a romper reglas sin consecuencias. No era simplemente un hombre elegante. Era peligroso de una forma completamente distinta. ¿Puedo saber su nombre?, preguntó él. Valeria vaciló un segundo. Valeria Torres. Alejandro de la Vega, respondió él con una ligera inclinación. El nombre cayó entre ellos como una verdad pesada. Algo en la expresión de Valeria cambió al reconocerlo. No era un desconocido cualquiera. Era alguien de importancia. Alguien que no debería estar sosteniendo su mano como si eso fuera lo más natural del mundo. El mundo a su alrededor también pareció darse cuenta. Las miradas comenzaron a girarse. Los murmullos crecieron. Y Valeria entendió demasiado tarde que no había escapado del peligro. Solo había cambiado de uno conocido a otro completamente desconocido. El vals continuaba, pero para Valeria Torres el mundo ya no giraba al ritmo de la música, sino al ritmo de su propia confusión. Alejandro de la Vega la guiaba con una seguridad desconcertante, como si cada paso estuviera calculado, como si el salón entero le perteneciera. Y en cierto modo, lo hacía. Valeria intentaba recordar por qué había tomado su mano en primer lugar. La respuesta era simple: miedo. Miedo al vizconde Víctor Valmont, miedo a la presión en su voz, miedo a convertirse en otra pieza más de un juego social donde las mujeres como ella no tenían voz, solo destino. Pero ahora, el miedo había cambiado de forma.
Respira, dijo Alejandro con suavidad, sin romper el ritmo del baile. ¿Estás tensa? Valeria parpadeó, sorprendida de lo fácilmente que él podía leerla. No estoy acostumbrada a esto, respondió ella en voz baja. A bailar. A ser vista. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como algo demasiado honesto para un lugar lleno de máscaras sociales. Alejandro no respondió de inmediato. En lugar de eso, ajustó ligeramente su agarre en su mano, guiándola en un giro perfecto. Valeria sintió el cambio en el ambiente, las miradas seguían sobre ellos, los susurros crecían, pero él parecía completamente indiferente a todo eso. Eso es interesante, dijo finalmente él. ¿Qué cosa? Que creas que no eres vista. Valeria bajó la mirada, incómoda. Soy dama de compañía. Estoy acostumbrada a no ser importante. Alejandro soltó una risa breve, sin burla, pero con incredulidad. La importancia no es algo que otros te dan, Valeria. Es algo que otros no pueden evitar reconocer. Ella levantó la vista de golpe. Eso suena bonito, pero no es real. No lo es. El tono de Alejandro era tranquilo, casi provocador. Como si realmente creyera lo que decía, o como si quisiera que ella lo cuestionara. El vals los hizo girar cerca de la multitud. Valeria alcanzó a ver al vizconde Valmont observándolos desde lejos, con una expresión tensa, molesta. Esa sola mirada le recordó por qué estaba allí, y lo peligroso que era ese momento. No debería estar aquí conmigo, murmuró ella. Y sin embargo, aquí estás, respondió Alejandro. Valeria apretó los labios. Fue un error. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, observándola con más atención. No, fue una elección. La palabra golpeó más fuerte de lo que debería. Elección. Nadie le hablaba a Valeria de elecciones. Su vida estaba hecha de deberes, de silencios, de obediencia elegante. Pero aquel hombre la miraba como si ella hubiera tenido control sobre ese instante. Yo no elegí esto, susurró ella. Tomaste mi mano, dijo él con calma. Eso es una elección, aunque haya nacido del miedo. Valeria se quedó sin respuesta. El salón parecía más pequeño de repente, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese espacio entre sus manos. Alejandro la giró con suavidad, acercándola un poco más de lo socialmente permitido. Valeria sintió el calor de su presencia, el peligro sutil de estar tan cerca de alguien que no conocía, pero que, de alguna forma, la hacía sentirse menos invisible. ¿Quién eres realmente?, preguntó él de repente. Valeria tragó saliva. Alguien que intenta sobrevivir. Alejandro la miró como si esa respuesta no le bastara. Eso no es una identidad. Es una situación. El vals siguió, pero Valeria ya no estaba segura de si estaba bailando o cayendo. El vals terminó, pero ninguno de los dos se separó de inmediato. El silencio entre Valeria Torres y Alejandro de la Vega era más intenso que la propia música, como si el salón entero hubiera quedado suspendido en un instante que nadie más podía comprender. Las parejas comenzaron a dispersarse, las risas regresaron poco a poco, los abanicos volvieron a moverse con normalidad, pero en el centro de todo eso, Valeria sentía que algo había cambiado de forma irreversible. Alejandro finalmente soltó su mano, aunque lo hizo con una lentitud deliberada, como si no quisiera romper del todo el contacto. Eso ha sido inesperado, murmuró él, observando el salón como si evaluara el daño social causado. Valeria bajó la mirada, ajustando su postura de inmediato. La compostura volvía a su cuerpo como una armadura automática. No debió haber pasado, dijo ella, casi en un susurro. Demasiado tarde para eso, respondió Alejandro con calma. Valeria sintió un escalofrío leve. No por miedo esta vez, sino por la sensación de que él no trataba de corregir el momento, sino de entenderlo. El murmullo del salón crecía. Ya había miradas fijas, comentarios discretos, curiosidad peligrosa. Valeria conocía ese tipo de atención, no era admiración, era juicio. Va a haber consecuencias, dijo ella, más para sí misma que para él. Alejandro ladeó la cabeza. ¿Consecuencias para quién? Valeria lo miró finalmente, con una mezcla de frustración y resignación. Para mí.
La respuesta fue simple, automática, aprendida a lo largo de años. Alejandro no respondió de inmediato. En cambio, observó el entorno, los nobles, los oficiales, las damas perfectamente decoradas en seda y joyas. Luego volvió la mirada hacia ella, como si el resto del mundo no importara. Eso es lo que no entiendo, dijo él lentamente. ¿Por qué siempre asumes que eres la única que paga el precio? Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué lo soy? La seguridad en su voz era triste, pero firme. ¿Real? No era una queja, era una verdad vivida. Alejandro dio un paso más cerca, reduciendo el espacio entre ellos sin invadirlo por completo. Su presencia era dominante, pero no agresiva. Era consciente. Te equivocas, dijo él suavemente. Valeria apretó las manos frente a su vestido. No me conoces lo suficiente para decir eso. Quizás no, admitió él. Pero te he visto suficiente para saber que no eres invisible, aunque te hayan enseñado a actuar como si lo fueras. Esas palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Valeria apartó la mirada. No debería hablar así conmigo. ¿Por qué? Porque no es apropiado. Alejandro soltó una risa baja, casi incrédula. Esa palabra otra vez. Valeria sintió el calor subir por su cuello. La apropiación importa. La libertad también, respondió él. El silencio volvió a caer entre ellos, más pesado esta vez. Valeria sabía que debía alejarse. Que debía volver con Cordelia Herrera, desaparecer entre la seguridad de su posición silenciosa, evitar cualquier conexión con ese hombre que claramente no entendía las reglas del mundo en el que ella vivía. Pero no se movió. Y Alejandro tampoco. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria no era invisible. Y eso, era lo más peligroso de todo. Valeria Torres no había planeado recibir visitas aquel día. El hogar de doña Cordelia Herrera era normalmente un espacio tranquilo, predecible, donde cada jornada seguía el mismo ritmo de cartas, medicinas y silencios cuidadosamente administrados. Pero la llegada de Alejandro de la Vega rompía cualquier idea de rutina. Cuando Morales anunció su nombre, Valeria sintió ese pequeño golpe en el pecho que ya empezaba a reconocer demasiado bien. El señor de la Vega solicita verla, señorita, dijo el mayordomo con su habitual formalidad. Valeria se quedó quieta un instante. ¿A mí? Sí, señorita. Ese simple sí cambió el aire de la habitación. Cuando Alejandro entró, no lo hizo como un invitado común. Había algo en su forma de caminar, en la manera en que observaba el entorno, que hacía parecer que los espacios no lo contenían, sino que se adaptaban a él. Llevaba un pequeño cesto cubierto con tela. No estoy interrumpiendo, espero, dijo con una sonrisa leve. Valeria tardó un segundo en responder. Depende de la razón. Alejandro levantó ligeramente el cesto. Mi tía Felipa envía esto para doña Cordelia. Dice que ninguna enfermedad es lo suficientemente seria si hay miel y galletas involucradas. Valeria intentó no sonreír, pero falló. Eso suena a su tía. Es exactamente su estilo de medicina, respondió él con naturalidad. Por un momento, la tensión habitual entre ellos se suavizó. Era extraño verlo así, en un espacio tan cotidiano, tan fuera del salón de baile donde todo había comenzado. Aquí no había música, ni máscaras sociales, ni miradas calculadas. Solo una sala sencilla, luz suave y dos personas que no encajaban del todo en el mismo mundo. Valeria tomó el cesto con cuidado. Doña Cordelia lo agradecerá. Sus dedos rozaron los de Alejandro por un instante. Fue breve, casi insignificante, pero suficiente para que ambos lo notaran. Alejandro no retiró la mano de inmediato. He estado pensando en lo que dijiste, murmuró. Valeria bajó la mirada. Espero que no demasiado. Demasiado, probablemente, admitió él. Ese tipo de honestidad lo hacía peligroso. Valeria dejó el cesto sobre la mesa. No deberías venir aquí con tanta frecuencia. ¿Por qué? La pregunta no era desafiante. Era genuina. Valeria respiró hondo. Porque la gente habla. Alejandro ladeó la cabeza, como si esa idea le pareciera lejana. La gente siempre habla.
No de mí, corrigió ella suavemente. De ti. Alejandro la observó con atención. ¿Y eso te preocupa? Valeria dudó. Me preocupa lo que eso te pueda costar. El silencio que siguió fue diferente al de otras veces. No era incómodo, era consciente. Alejandro caminó lentamente por la habitación, mirando los libros, la mesa, el espacio modesto pero cuidado donde ella pasaba la mayor parte de su vida. Este lugar no te hace justicia, dijo finalmente. Valeria soltó una pequeña risa sin humor. Este lugar es lo que soy. Alejandro se detuvo. No. Es lo que te han permitido ser. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria sintió una mezcla de incomodidad y verdad que no sabía cómo manejar. Nadie le hablaba así. Nadie cuestionaba su realidad de esa forma, como si fuera algo negociable. No entiendes cómo funciona el mundo, dijo ella con suavidad, casi como una advertencia. Alejandro la miró de frente. Tal vez no. Pero empiezo a ver cómo funciona el tuyo. Y en ese instante, Valeria entendió algo peligroso: Alejandro no estaba solo visitando. Estaba observando. Y cuanto más observaba, más difícil se volvía ignorarla. En este punto de la historia, todo lo vivido comienza a tomar un significado más profundo. Ya no se trata solo de recuerdos o emociones dispersas, sino de una transformación interna que cambia la forma en que la persona se ve a sí misma y al mundo que la rodea. Keynote 5 representa ese momento crucial donde la claridad empieza a reemplazar la confusión, y donde el dolor del pasado se convierte en una herramienta de crecimiento. Después de haber enfrentado pérdidas, decepciones o decisiones difíciles, surge una nueva conciencia, la comprensión de que nada de lo vivido fue en vano. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, ha contribuido a moldear una versión más fuerte, más consciente y más auténtica del ser. En lugar de resistirse al pasado, la persona comienza a integrarlo como parte esencial de su historia. Aquí nace una lección poderosa: no todo lo que se pierde es una pérdida real. A veces, la vida quita para reorganizar, para redirigir o para abrir espacio a algo mejor. Y aunque en el momento esto puede ser difícil de aceptar, con el tiempo se revela una verdad innegable: lo que realmente pertenece a nuestra vida, permanece; lo que no, simplemente se va. En Keynote 5 también se destaca la importancia del amor propio. Ya no se busca validación externa ni aprobación constante. La atención se dirige hacia adentro, hacia la construcción de una paz interior que no dependa de circunstancias externas. Este cambio de enfoque es fundamental, porque marca la transición de una vida reactiva a una vida consciente. La persona empieza a entender que su valor no disminuye por lo que ha perdido ni por lo que otros han decidido. Al contrario, su valor se fortalece cuando aprende a ponerse en primer lugar sin culpa, sin miedo y sin necesidad de justificarlo. Este es el punto donde la independencia emocional comienza a florecer. También aparece una nueva forma de ver el futuro. Ya no se trata de miedo o incertidumbre, sino de posibilidad. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio abierto lleno de oportunidades. La mente, antes limitada por experiencias pasadas, ahora empieza a imaginar nuevas versiones de felicidad, éxito y plenitud. Keynote 5 no es el final del viaje, sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde la persona ya no es la misma que comenzó este camino. Es alguien más consciente, más fuerte y más libre. Y aunque todavía haya desafíos por delante, ahora existe una certeza interna: todo lo que venga será enfrentado con madurez, equilibrio y confianza. Porque al final, crecer no es olvidar lo que dolió, sino aprender a seguir adelante sin que ese dolor defina quién eres. En Keynote 6, la historia entra en una fase donde la transformación interna ya no es solo evidente, sino irreversible. Lo que antes era duda ahora se convierte en convicción. Lo que antes dolía al recordarse, ahora se observa con una serenidad nueva, casi con distancia emocional. No porque el pasado haya dejado de importar, sino porque ha dejado de tener control. Este es el punto donde la persona comienza a entender una verdad esencial: la paz no llega cuando todo es perfecto, sino cuando uno deja de luchar constantemente contra lo que ya no puede cambiar. En lugar de intentar reescribir lo ocurrido, empieza a aceptar su realidad con madurez. Y en esa aceptación nace una libertad inesperada.
Keynote 6 representa el momento en el que el corazón deja de estar atrapado entre el que pudo haber sido, y comienza a enfocarse en el que puede ser ahora. Esta transición no es instantánea, sino el resultado de un proceso profundo de introspección, aprendizaje y resignificación de experiencias. Aquí, las emociones ya no dominan las decisiones. La persona ha aprendido a observar sus sentimientos sin dejarse arrastrar por ellos. El dolor, la nostalgia o incluso la tristeza siguen existiendo, pero ya no tienen el mismo poder. Se convierten en señales, no en cadenas. También aparece una nueva relación con la soledad. Antes podía sentirse como vacío o abandono, pero ahora se transforma en un espacio de crecimiento. La soledad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Es en esos momentos de silencio donde la persona se reencuentra consigo misma, donde descubre ideas, deseos y verdades que antes estaban ocultas por el ruido emocional. En este punto, la identidad personal se fortalece. Ya no depende de otras personas, ni de relaciones pasadas, ni de expectativas externas. Empieza a construirse desde adentro, con base en valores más sólidos, respeto propio, claridad emocional y autenticidad. La persona deja de actuar para encajar y empieza a vivir para ser coherente consigo misma. Keynote 6 también marca el inicio de una energía nueva, la energía de reconstrucción consciente. No se trata solo de seguir adelante, sino de hacerlo con intención. Cada decisión comienza a alinearse con una versión más elevada del propio ser. Se eligen caminos que antes no se habrían considerado, porque ahora existe una comprensión más profunda de lo que realmente importa. El futuro, en esta etapa, ya no se ve como algo incierto que genera ansiedad, sino como un lienzo en blanco lleno de posibilidades reales. Hay una sensación de apertura, de espacio, de renovación. La vida deja de sentirse como una carga y empieza a percibirse como una oportunidad. Keynote 6 no es solo una etapa de sanación, sino de renacimiento interno. Es el momento donde la persona deja de sobrevivir a su historia y comienza a vivir desde ella, con sabiduría, equilibrio y una fuerza silenciosa que antes no existía. Keynote 7 representa el cierre del viaje interno, pero no un final vacío, sino un comienzo completamente distinto. Aquí, todo lo aprendido, todo lo sentido y todo lo superado converge en una nueva forma de existir. Ya no se trata de sanar, ni de entender, ni siquiera de soltar. Se trata de integrar por completo quién se ha llegado a ser. En esta etapa, la persona ya no se define por su pasado ni por sus heridas. Esas experiencias siguen ahí, pero han dejado de ser el centro de su identidad. Ahora son capítulos de una historia más grande, no el título de la historia misma. Hay una sensación profunda de coherencia interna, pensamiento, emoción y acción comienzan a alinearse de manera natural. Keynote 7 es el momento donde la paz interior deja de ser un objetivo y se convierte en un estado. No es una paz perfecta ni constante, pero sí estable. Ya no depende de lo que ocurra afuera, sino de la forma en que la persona ha aprendido a sostenerse a sí misma desde adentro. Aquí también aparece una claridad emocional muy fuerte. La persona sabe lo que quiere, pero también sabe lo que ya no está dispuesta a aceptar. Esta claridad no nace del ego, sino de la experiencia. Es el resultado de haber vivido suficiente dolor como para reconocer lo que merece continuidad y lo que merece cierre definitivo. Las relaciones, los sueños y las decisiones se observan desde una nueva perspectiva. Ya no hay urgencia por llenar vacíos, sino deseo de construir algo auténtico. La persona deja de perseguir validación y empieza a priorizar la paz, la estabilidad y el crecimiento real. Lo superficial pierde importancia, y lo esencial se vuelve innegociable. En Keynote 7 también surge una forma diferente de libertad. No es la libertad de hacer lo que se quiera sin consecuencias, sino la libertad de ser quien realmente se es sin miedo. Miedo al rechazo, al juicio o a la pérdida. Esa carga emocional que antes condicionaba cada paso comienza a desaparecer. El pasado, que antes pesaba tanto, ahora se siente como una fuente de sabiduría. No hay resentimiento ni idealización excesiva, solo comprensión. La persona entiende que todo lo vivido tenía un propósito, llevarla hasta este punto de conciencia. Y en este punto, ocurre algo sutil pero profundamente poderoso. La vida deja de sentirse como una batalla constante y comienza a sentirse como un flujo. Ya no hay tanta resistencia. Hay aceptación activa, presencia y dirección.
Se vive con más intención y menos reacción. Keynote 7 no significa que todo sea perfecto, sino que todo tiene sentido. Incluso lo incierto deja de generar ansiedad extrema, porque existe confianza en la propia capacidad de responder a lo que venga. Al final, este último capítulo no cierra la historia, la eleva. La transforma en algo más maduro, más consciente y más real. Porque el verdadero final de un proceso emocional no es olvidar lo que ocurrió, sino llegar a un punto donde ya no te controla. Y desde ahí, comienza una vida nueva, no sin pasado, sino con uno que finalmente ha sido comprendido.